Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 2 de terapia gestáltica, de la parte 2 de terapia gestáltica. Hoy vamos a tener una clase asincrónica donde nos vamos a dedicar a ver una por una cuáles son las técnicas que están incluidas en el cuadernillo y que luego vamos a seguir trabajando en la próxima clase en vivo. Así que bueno, vamos a empezar con las filminas. Es exclusivamente una clase de técnicas gestálticas. Van a ver que las técnicas están divididas en 3 categorías, en 3 tipos de técnicas, que son, yo las acomodé desde en la base de la pirámide que están viendo, las que más se usan, y arriba de todo las técnicas supresivas, que son las que quizá utilizamos menos o son técnicas más cortitas que tienen menos presencia en la práctica gestáltica. Los 3 tipos de técnicas, las 3 categorías, según la finalidad terapéutica, es decir, según cuál es nuestra intención, qué es lo que queremos lograr con la aplicación de la técnica. Las 3 categorías son técnicas integrativas, que están en la base de la pirámide que ustedes están viendo ahora, que ayudan a integrar aspectos fragmentados o polaridades internas, que es lo que vimos en la clase anterior. Esos aspectos que no tenemos integrados, esas energías de las cuales no disponemos, estos aspectos que a veces necesitamos para llevar adelante el día a día, para resolver alguna situación, y los tenemos como que no forman parte nuestro, como que están por fuera, le pertenecen a otras personas. Y también son aspectos que no son proyectados, como esto que acabo de decir, sino que simplemente nunca los hemos aprendido. Son aspectos, conductas, que necesitamos comenzar a integrar. Las técnicas proyectivas, que las vamos a ver un poco ligadas a las técnicas integrativas porque son bastante difíciles de separar, pero para el estudio los vamos a poner por separado. Las técnicas proyectivas lo que permiten es expresar aquello que la persona tiene todavía a nivel inconsciente, aquello de lo que la persona no se ha percatado. Permite expresar aquellos aspectos que están en el fondo, como vimos en Focusing, que hay algo que quiere hablar, hay algo que quiere tener voz, y por hábito, por temor, por evasión, vamos evitando escuchar y darle voz a esos aspectos que también forman parte, también nos conforman, también somos eso. Bueno, con técnicas proyectivas vamos a lograr eso, y con técnicas supresivas lo que vamos a hacer es interrumpir una interrupción. ¿Se acuerdan del ciclo de la experiencia? Que tenemos el surgimiento de una necesidad que va pasando por las diferentes instancias y van habiendo diferentes tipos de interrupciones. O desensibilizamos y no logramos tener conciencia de aquello que empieza a gestarse dentro nuestro, o proyectamos, ponemos afuera esa necesidad, ponemos afuera eso que en realidad tenemos dentro, entonces no logramos hacer figura, no logramos darnos cuenta que nos está pasando algo y qué es lo que necesitamos. Eso es la proyección, está la introyección, la retroflexión. Vimos varios mecanismos. Son interrupciones al ciclo de la experiencia, y con las técnicas supresivas lo que vamos a hacer es interrumpir la interrupción. Pedirle a la persona que deje de hacer aquello que la distrae, que la saca de vivenciarse a sí misma en el momento presente. Vamos a ir ahora una por una. Quería mostrarles en general en qué consiste esta clase. Vamos a trabajar con esto que estamos viendo en pantalla en este momento. Y vamos a recordar, como les vengo trayendo en todas las clases, la Gestalt se vive. Es inevitable trabajar de manera teórica, hablar sobre las técnicas. Es inevitable porque estamos estudiando. Y recuerden que esto no se habla. No se habla no por ser tabú, sino no se dice, se vive, se manifiesta. Le proponemos al consultante un espacio, un experimento, una vivencia, no se lo decimos. Acá estaría bueno que hagas, no, se lo hacemos vivir, se lo hacemos experimentar directamente. Comenzamos entonces con técnicas supresivas, que son las que habíamos visto arriba de todo, son las que menos vamos a usar
y son súper importantes y súper interesantes poder aplicarlas cuando se abre la oportunidad en el diálogo, en el relato del consultante, poder entrar en el momento justo y poder aplicar esta técnica. Entonces, yo copié algunos textos directo de los PDF que tienen cargados en la plataforma para poder seguir también un poquito, si ustedes los tienen a mano, pueden ir al título que es el primero de todos, el 1.2, técnicas supresivas. Dice que las técnicas supresivas buscan que la persona deje de hacer todo aquello que bloquea o distrae su experiencia inmediata, que es un poquito lo que dijimos recién. ¿Para qué? Para enfocarse plenamente en vivenciar el aquí y el ahora. El aquí y ahora no es necesariamente el pájaro que vuela por la ventana o el color de la pared. El aquí y ahora también hay un aquí y ahora interno. ¿Qué está surgiendo? ¿Qué imagen estoy viendo? ¿Qué me acabo de acordar? ¿Me siento cómoda? ¿Me siento incómoda? ¿Qué necesito que pase en este momento? Eso es el aquí y ahora, y a veces con algún gesto o con algún hábito dejamos de vivenciar lo que está ocurriendo en este momento en mi aquí y ahora. ¿Cuáles son las técnicas supresivas marcadas con estrellitas que son los niveles de dificultad? Ustedes lo van a ver así también en el cuadernillo, no con 2 y 3 estrellitas, sino que con el título, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Con el nivel básico, técnicas supresivas, tenemos la comunicación directa en el aquí y ahora, que es pedirle al hablante, lo voy a leer para que ustedes puedan seguir, hablarle directamente a la persona involucrada en primera persona y en tiempo presente. A ver, les debe sonar porque todas y todos lo hacemos en algún momento y es un hábito bastante extendido. Hablar sobre alguien. Esta técnica supresiva suprime, Fritz Perls lo llama murmurar. Nosotros vamos a decir hablar de alguien que no está presente. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de alguien que no está presente, estamos en un entorno seguro. Yo puedo decir lo que quiero de la persona que no está presente, que no me va a pasar nada. Entonces, de alguna manera proceso aquello que a mí me está pasando por dentro, ese enojo, ese temor, esa duda, pero en un entorno seguro. La Gestalt lo que pide, lo que pretende es que la persona enfrente, vivencie eso que le está pasando, no se resguarde en la seguridad de voy a hablar de quien no está. No por una cuestión moral, sino por una cuestión de que a la persona no le sirve hacer esto. Si viene y nos habla de la madre, en nuestro consultante, de la pareja, del jefe, de la compañera, del vecino, le vamos a pedir con esta técnica que se imagine que tiene a la persona enfrente. Que se imagine que tiene a su madre, que se imagine que tiene a su vecino, se imagina que lo tiene sentado delante o podemos pedirle que se gire a penitas y que mire hacia un costado y se imagine que está la persona delante y que le pueda expresar directamente aquello que nos está contando a nosotras. Guiamos un poco a la persona, le decimos, bueno, imagínate que está tu mamá. ¿Qué tiene puesto tu mamá? ¿Qué es lo que ves? Siempre alguna representación interna tenemos. Entonces, ¿qué estás viendo? Y veo que tiene puesto un saco marrón. Muy bien. ¿Y qué gesto tiene? No, y está mirándome fijamente. Ajá, ¿y qué sentís? ¿Qué crees que estás sintiendo en este momento? Tiene curiosidad de lo que le voy a decir. Bueno, una vez que la persona logró conectar con esa representación interna, es el momento de pedirle que haga la técnica de hablarle directamente a la madre. Le decimos, bueno, ahora mírala y decirle directamente todo lo que me estabas contando recién a mí. Puede ser que la persona se resista, puede ser que la persona diga, pero ¿qué hago? ¿Te lo digo a vos? ¿Se lo digo a ella? No, mírala a ella, es un juego. Podemos alivianar un poquito la carga que se siente cuando le proponemos a la persona que haga algo que, claro, quizás nunca hizo. Es, bueno, es un juego. Imagínate que está tu mamá y después charlamos a ver qué pasó. Le alivianamos un poco la carga. Entonces le pedimos, decile a tu mamá, bueno, mami, no me gusta cuando me decís tal cosa. Y animamos al consultante a que observe en su representación interna qué está pasando. ¿Y qué te dice tu mamá? ¿Y qué cara pone? ¿Y
¿y qué hace cuando vos le decís eso? Y me imagino que mi mamá hace tal y tal cosa. ¿Y cómo te sentís vos con eso? No, y me siento mal. Bueno, decíselo, aprovecha que la tenés ahí. Mami, me siento mal cuando vos haces tal y tal cosa. Incentivamos al consultante a que pueda expresar, vieron que se mezcla con técnica expresiva, pero vamos a estudiarlo dentro de las técnicas supresivas porque deja de hablar, deja de murmurar, como dice Fritz Perls, deja de ser indirecta en lo que está diciendo y se expresa de una manera directa y mucho más sana. Si lo quieren practicar, ustedes, todas las técnicas que vamos a ver hoy, las pueden practicar en la individualidad se toman un ratito, pueden hacerlo siempre todas las técnicas las pueden pasar a la modalidad por escrito, la mayoría, no todas, las pueden pasar a la modalidad por escrito, en lugar de mirar y hablar, se imaginan que le están hablando a mamá y pueden escribir. Siempre es mejor lo actuado, lo representado, porque tiene una cuota de realidad. Lo escrito siempre se disocia un poco más, pero bueno, es una técnica si ustedes quieren ir practicando. Y quienes ya estén atendiendo consultantes, pónganlo en práctica. Practiquen todas las técnicas que vamos a ver hoy, obvio no todas juntas, vayan eligiendo una o dos que más les guste y busquen el momento de poder aplicarlas. No se abrumen con todo, usen esta clase para entender de qué se trata, cuál es la lógica detrás de cada una de las técnicas y siéntanse libres de aplicarlas y de modificarlas, ¿sí? No son técnicas cerradas. Esto se los digo ahora, hago un paréntesis. No son técnicas cerradas, son ejemplos y ustedes las pueden ir adaptando a lo que necesitan a cada momento. Bueno, continuamos. Técnicas supresivas. Recuerden que lo que buscamos con esto es interrumpir un mecanismo, un hábito o una evasión, para que la persona pueda conectar como corresponde con su propia vivencia en el aquí y ahora. Detención de conductas evitativas. Vamos a buscar en el material. Dice, se invita a la persona a dejar de hacer eso que está haciendo para evitar sentir. A algunas personas de golpe se les ocurren ideas maravillosas y están hablando de lo que nos están contando, se están acercando a una emoción, se están acercando a tener que verbalizar algo que les duele y de golpe, ay, perdón que te interrumpo, te quería contar esto que me viene ahora a la mente porque después me olvido. Nos podemos dar cuenta con sensibilidad si la persona realmente acaba de venir algo que vale la pena atender o estábamos en un momento de justo estar llegando a algo y la persona se escapa. Bueno, interrumpimos la interrupción. Le pedimos a la persona, yo lo anoto, continúa con lo que estabas diciendo, por favor, que era muy importante. La traemos de vuelta. Le decimos, estábamos hablando de tal cosa. Interrumpimos esa interrupción. Hay otro tipo de interrupciones, hay otro tipo de conductas evitativas que son muy interesantes, que es la descarga física. Las personas cuando empiezan a jugar con el pelo o a jugar con algún objeto que tienen en la mano o mover la pierna, que ahora no se ve mi pierna, pero lo deben conocer, el movimiento de subir y bajar la rodilla o tocarse las manos, rascarse, pellizcarse, jugar con la bufanda, con el buzo. Conductas que se nota que está tramitando algo a través de la conducta. Le pedimos a la persona que cese, que deje de mover la pierna, que suelte el celular. Hay personas que en medio de la consulta dicen, ay, espera que te muestro el mensaje que me mandó. Y agarran el celular y se conectan con el celular en lugar de conectarse con lo que les estaba pasando. Estas evasiones, estos recursos que parecen tan espontáneos, tan naturales, no son premeditados y sí son una expresión orgánica de una evitación, una ansiedad adaptativa natural. Surge la ansiedad, surge, se nos enciende algo cuando estamos por llegar a conectar con algo que quizá nos genera algo. Y naturalmente ustedes deben haber notado a veces cuando pasan cerca de algo que les incomoda, de golpe les dan ganas de acomodarse el pelo, ¿no? Como este gesto de estamos llenos y llenas de conductas que surgen del inconsciente. Bueno, podemos pedirle a nuestro consultante que deje el celular un momento. Si le dejamos fumar al consultante, si estamos haciendo una videollamada y el consultante está en su casa y está fumando, podemos pedirle que, por favor, apague el cigarrillo un segundo, después lo retoma en este momento que estamos justo llegando a un punto que es muy importante que preste atención.
La persona quizás no entiende de qué se trata, nosotras sí entendemos, porque al concentrarse al 100% en lo que está vivenciando, te permite esa apertura de conciencia, ese darse cuenta y sobre todo ese poder experimentar al 100% lo que está surgiendo y poder tramitarlo y no evadirlo y no evitarlo como es la conducta cotidiana o la conducta que la persona suele tener, porque como decimos, si lo hace en sesión, lo hace también fuera de sesión. Entonces aquí vamos a probar algo diferente. Deja de mover las manos mientras hablas, a ver qué pasa. ¿Sentís que te cuesta más expresarte? ¿Sentís que al mover las manos te sentís más elocuente? Podemos experimentar con suprimir las conductas que notamos que quizás son apoyos para la persona para no, o evasiones, para no vivenciar lo que tiene que vivenciar. Esto léanlo igualmente, yo se los voy explicando de manera general, en el PDF está muy bien explicado con algunos ejemplos. Yo les voy a dar ejemplos de las técnicas más icónicas. Si bien les estuve dando ejemplos, pero nos vamos a detener luego en las técnicas más icónicas. Otra técnica supresiva es asunción de la responsabilidad personal, me hago cargo. Ustedes deben recordar lo que estuvimos viendo cuando hablamos de proyección. ¿Se acuerdan que proyectar es aquello, esto ya es una técnica intermedia, aquello que no podemos tolerar, que no podemos aceptar, que habita dentro nuestro, que somos eso, que somos, por ejemplo, irresponsables en algún sentido. Entonces la culpa va a ser del resto, la responsabilidad va a quedar afuera. No, yo no pude entregar el trabajo a tiempo porque estuve muy ocupada, porque me pidieron que me ocupe de tal cosa, entonces asumir la responsabilidad y decir, no entregué el trabajo a tiempo y me hago cargo. Agregar la frase al final. Siempre me encuentro con parejas que terminan fracasando. Siempre formo parejas que terminan fracasando. Y me hago cargo. Es algo que me está pasando a mí. Es algo que entra dentro de la esfera de mi vida, de aquello que me corresponde a mí resolver y hacerme cargo. A veces las frases que los consultantes y nosotras mismas también solemos expresar quedan como desdibujadas, como que lo cuento como que me está pasando a mí, pero lo pongo como si no fuera parte de mi responsabilidad. Entonces el terapeuta gestáltico le pide al consultante que agregue al final, y me hago cargo. Es una manera de llevar conciencia acerca de que sí está dentro de nuestra esfera, de nuestra vida, de nuestro ámbito de transformación. O me hago responsable de ello. Me hago cargo, me hago responsable. Hay una manera también de trabajar este tipo de proyecciones o de disociaciones, que es el me doy cuenta, que lo trabajamos al principio del primer mes en que vimos terapia gestáltica, el me doy cuenta. Podemos preguntarle a una persona que hace esta declaración. No pude entregar el trabajo a tiempo porque me encargaron otros trabajos y al final se me complicó. Bueno, ¿y de qué te das cuenta? Le podemos preguntar. No, y me doy cuenta que estoy muy llena de trabajo. Ajá, ¿y qué más? ¿Y de qué más te das cuenta? Y podemos pedirle a la persona una seguidilla de darse cuenta hasta que empiece a entrar a darse cuenta de cosas personales. Y me doy cuenta que en el fondo no lo quería hacer. Y me doy cuenta que acepto trabajo sin chequear si soy capaz o no de cumplir con los plazos con los que me comprometo. Eso estaría buenísimo. A veces no llegamos a esa instancia, a veces sí llegamos, y es una variante de esta técnica de asunción de responsabilidad personal. La última que vamos a ver, creo que la última técnica supresiva. Fíjense que estamos suprimiendo estos hábitos que terminan haciendo que la persona no pueda hacerse responsable y vivenciar en carne propia aquello que le pasa. ¿Sí? Suprimimos aquello que impide esa vivencia. Primero suprimimos la comunicación indirecta, después suprimimos las conductas que pueden ser físicas o pueden ser conductas verbales o cognitivas.
En tercer lugar, suprimimos esta tendencia a poner afuera aquello que me toca a mí. Y en cuarto lugar, que es una técnica avanzada, la frustración terapéutica y el fomento del autoapoyo. Mucha atención con esto. Cuando vimos las técnicas, las intervenciones de Rogers, creo que estaba algo, no sé si llegamos a ver frustración terapéutica. Sí estuvimos hablando del autoapoyo durante estos 4 meses y creo que en alguna de las clases también empecé a mencionar algo de lo que significa la frustración terapéutica. No frustramos de manera poco amable, no vamos a frustrar a la persona de decirle que no a lo que nos está pidiendo y verla que se desploma delante nuestro. No, es una frustración medida, estratégica y amable. ¿Qué podemos frustrar, por ejemplo? Hay algo muy común que es el no sé. Las personas quizá llegan a consulta y les preguntamos, bueno, ¿y qué te trae por acá? No, la verdad no sé. Me siento un poco mal y no sé. Ese no sé nos está devolviendo la pelota a nosotras, que somos las que sí tenemos que saber. Si el consultante me dice que no sabe, implícitamente hay una comunicación, lo podemos sentir también en ese campo compartido, hay una comunicación donde la persona nos está, de alguna manera, echando a nosotras como el rol de la terapeuta que sí tenemos que saber. Entonces no vamos a tomar ese rol. Nosotros fomentamos el autoapoyo, no fomentamos las relaciones dependientes. ¿Se acuerdan cuando vimos en el módulo introductorio las relaciones médico-hegemónicas, donde el paciente, por eso no lo llamamos paciente, el paciente es el que no sabe, el profesional es el que sabe, el paciente se somete a un tratamiento? Bueno, hay personas que vienen con este paradigma instalado y lo quieren traer a la consulta. Ellos son los que no saben y nosotras somos las que tenemos que saber. Con nuestra conducta tenemos que estar muy atentas a todo lo que pasa en consulta, desde que me escriben para pedirme sesión hasta que nos vamos. Muy atentas, porque en algún momento puede ocurrir este traslado de responsabilidad y nosotras, por no estar atentas, por costumbre, por vocación o por ganas de resolverle los problemas a la otra persona, terminamos tomando inconsciente, implícitamente, esa responsabilidad que no es nuestra. Entonces, siempre devolverle a la persona. Si la persona no sabe, nosotros no vamos a saber por el consultante. No nos vamos a apurar a llenar ese espacio, ese silencio, con una pregunta que lo rescate al consultante de su no saber o que nos rescate a nosotras de ese silencio incómodo. Si el otro no sabe y si yo no sé, ¿qué hacemos acá? Bueno, hacemos Gestalt. Es experiencial, es vivencial. Si la persona no sabe, podemos acompañarla a no saber con mucha paz. Le devolvemos ese autoapoyo de la persona que se experimente en su no saber. ¿Cómo se siente no saber? ¿Qué le pasa a la persona si no sabe? A veces Peirce dice que tenemos que tirar un salvavidas, no siempre es frustrar a la persona, sino que esto es de manera medida. Si vemos que es una persona nueva, que acaba de llegar, que no entiende mucho esta dinámica humanista, bueno, puede ser que las primeras sesiones demos un poquito de andamiaje. Andamiaje no es reemplazar su responsabilidad. Andamiaje es de a poquito ir dándole ejemplos de, bueno, ¿qué estaría bueno que la persona, qué actitud estaría bueno que la persona tenga? Como vimos en Focusing, ¿se acuerdan? Que la actitud se puede educar. Podemos ir dándole un andamiaje, que esto viene de la teoría educativa, quienes hayan estudiado algo de educación le van a encontrar sentido. Podemos ir más o menos explicándole a la persona, y digo más o menos porque no tiene una medida fija. Vamos viendo, nos vamos armando la relación terapéutica, el vínculo terapéutico. A veces requiere más presencia del terapeuta, a veces requiere menos. Pero volviendo a las técnicas supresivas, si el consultante está dependiendo de nosotras, está dependiendo de que le demos una respuesta, una solución, nosotros no se lo vamos a dar. A eso se llama frustrar, aquello que está esperando, aquello que está demandando, nosotras muy amablemente no se lo vamos a dar. A veces ha pasado, y acá les voy a dar un ejemplo personal,
que estamos trabajando con un experimento, con una técnica, entonces le explico al consultante qué es lo que tenemos que hacer en la técnica. Bueno, yo te voy a proponer esto y esto, te pido que te preguntes tal y tal cosa y que me cuentes qué sentís. Y la persona reformula lo que le digo o me vuelve a hacer una pregunta y me dice, entonces tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces, como me doy cuenta en ese momento, no siempre pasa, pero me he dado cuenta en alguna que otra sesión que la persona estaba buscando apoyarse en que yo le confirme una confirmación, una validación, la respuesta gestáltica es, no te voy a responder esa pregunta. Hacé con confianza lo que hayas entendido y lo que hayas captado. La persona está evitando encontrarse en el lugar de pánico escénico, se llama, de hacer algo y quizá que esté equivocado. La Gestalt nos impulsa a la acción. Si la persona hace algo y se equivocó, vivenciamos la equivocación y exploramos qué pasó. No escuchó y se confundió. ¿Cómo hace la persona para escuchar algo y distorsionarlo después? La experiencia directa y vívida es lo que buscamos en Gestalt. Y esto de no te voy a responder la pregunta que me estás haciendo, es una técnica supresiva muy útil en terapia gestáltica. Guárdenselo, anímense a usarlo. Si el consultante, por ejemplo, hace una pregunta, que nos damos cuenta que lo que está queriendo es ganar información teórica. ¿Y vos qué opinás sobre esto? Yo por ahora no te voy a dar mi opinión. Podemos frustrar el pedido del consultante si notamos que con esa frustración lo acompañamos a volver a su experiencia inmediata, que puede ser de inseguridad, que puede ser que esté buscando en nosotros algún tipo de autoridad, que sabemos que no vamos a ponernos en ese lugar. Hay muchísimos ejemplos y yo les dejo solamente la técnica supresiva de frustración terapéutica para que ustedes después puedan ir identificando que esto ocurre en todas las sesiones. Algunas podemos ceder al pedido del consultante y a veces, si nos damos cuenta que colabora con lo que estamos trabajando en el momento, lo podemos frustrar y de esa manera ofrecerle una oportunidad excelente para crecer en autoapoyo. Bueno, nos metemos ahora en la parte más suculenta y en la parte más extensa de las técnicas gestálticas. Voy a aprovechar para hacer un paréntesis más aquí antes de entrar en técnicas expresivas. Las técnicas gestálticas no se clasifican. Esta clasificación que yo les doy de técnicas supresivas, expresivas e integrativas es solamente un recorte que hacen algunos autores. No necesariamente las técnicas se clasifican. Ya les había contado antes que esto es de utilidad educativa solamente, para poder estudiar y para tener una noción de para qué sirve cada cosa. Y de esta manera tampoco quedan las técnicas recortadas en estas que vamos a ver hoy. También busqué hacerles una selección de técnicas lo más útiles y lo más aplicables posibles, y pueden encontrar miles de millones de técnicas gestálticas y las pueden inventar, siempre y cuando respeten las bases de la Gestalt, el trabajo en el aquí y ahora, el fomento del autoapoyo, la autoexpresión, la confianza en la autorregulación organísmica y todo lo que venimos trabajando durante estos 2 meses con Gestalt. Técnicas expresivas facilitan la expresión directa de sentimientos, necesidades o partes negadas de la persona. Traen a la luz lo que estaba reprimido o incompleto, permitiendo una expresión más auténtica, espontánea y vivencial. Expresar aquello a lo que no le hemos dado voz hasta ahora. Les va a sonar muchísimo porque lo venimos hablando ya desde hace varias clases. Entonces, aquellos aspectos que dejamos apartados a un costado porque no coinciden mucho con mi idea de quién soy yo, o no es algo que esté demasiado aceptado en los círculos en los que yo me muevo, una cuestión de pertenencia. O quizá algunos aspectos nuestros que tenemos asociados con
características que no nos gustan de nosotras. Eso lo vimos en la clase anterior en el círculo de polaridades. No vamos a ver hoy círculo de polaridades porque ya lo vimos, pero bueno, es una de las técnicas que podríamos ver dentro de este bloque de expresivas integrativas. Vamos a darle voz, como vimos en Focusing, vamos a darle voz a un montón de aspectos, energías, posibilidades y potencial que cada una de ustedes y cada uno de ustedes que están escuchando de aquel lado, y me incluyo a mí también, tenemos y necesitamos alguna herramienta, alguna situación que nos favorezca conectar con esas partes. Acá hay varias técnicas. Primero se las muestro y después las vamos a explicar una por una. Tenemos la exageración y repetición de gestos o frases, el dibujo espontáneo emocional, la escenografía simbólica, que es algo hermoso, el diálogo en fantasía, que esos son los básicos, los más simples de aplicar, tanto para el terapeuta como de comprender para el consultante. Repetir una frase, que ya lo puse en nivel 2 porque implica un poco más de compromiso emocional. La ronda, en terapia individual, aclaro, porque la ronda es una técnica de terapia grupal, que yo la adapté para terapia individual, pero en el cuadernillo, en el PDF, la van a ver como una técnica grupal, que es divina. Ya cuando lleguemos, se los cuento y les voy a spoilear un poquito cómo es la técnica grupal. Técnica del cómo haces para, que más o menos yo lo vengo anunciando en las clases que venimos teniendo hasta ahora. Y las técnicas nivel avanzado son el juego de la proyección, el juego de la antítesis y los asuntos pendientes. Fíjense que les pongo juego. Le podemos llamar juego, le podemos llamar experimento. Busquemos la manera que más nos guste cada uno de ustedes. Yo suelo, ya les conté, llevar las cosas a un plano bastante lúdico, no porque vayamos a ponernos a jugar a cualquier cosa, sino porque el juego, la liviandad que trae el juego, permite que tramitemos aspectos que quizás si no fuera un juego esto, no nos animaríamos. Como cuando hablamos de manera indirecta, que les conté en las técnicas supresivas, que una persona, no le voy a decir en la cara algo a alguien, pero sí lo va a hablar por detrás con otra persona, porque se siente segura, porque no le va a pasar nada. Bueno, en este caso, las técnicas expresivas sí fomentamos trabajar en el no me va a pasar nada, en un ámbito seguro. Antes vimos que le pedimos a la persona que lo exprese directamente, ahora en técnicas expresivas buscamos contener un poquito a la persona y le decimos, bueno, vamos a hacer un juego, mira, vamos a hacer algo. Le podemos decir técnica, le podemos decir experimento. A ver qué sale, porque capaz que nos encontramos con algo súper útil o súper interesante. Desde ese lado liviano, la mayoría de las personas aceptan acceden a trabajar con estas técnicas. Bueno, exageración y repetición de gestos o frases. Les va a sonar de focusing. ¿Se acuerdan que yo les decía a veces un gesto, una mirada, un cerrar los puños? Cuando las personas hablamos, a veces nos damos a entender con gestos que dicen más que las palabras que podemos encontrar. Entonces le pedimos al consultante, identificamos la frase o el gesto que creemos que tiene contenido dentro y detrás, y le pedimos que lo repita. Frenamos al consultante, dame un momento, te voy a interrumpir. ¿Podemos volver a la frase o al gesto que hiciste recién? A ver, repetilo. Y la persona lo hace. Le pedimos que lo repita más fuerte y más intenso, que lo exagere, porque en la exageración empezamos a encontrar lo evidente. De la otra manera, quizás hacerlo de manera liviana o decirlo de manera liviana, pasa, no le encontramos la sustancia. Ahora, al pedir la exageración, nos damos cuenta que hay, de qué está hecho ese gesto o de qué está hecha esa frase. Y también es una manera de empezar a sensibilizar. ¿Se acuerdan el primer mecanismo neurótico que vimos en el ciclo de la experiencia? Cuando la persona se desensibilizó.
De golpe hay una emoción que no siente, de golpe hay un tema que no registra, lo puede hablar pero no le mueve nada a la persona y nos damos cuenta que hay una disonancia, está hablando de algo y pareciera que no lo está encarnando. Entonces ahí sí necesitamos trabajar sensibilizando. Y esta técnica de pedir, repetir y exagerar es una técnica hermosa para trabajar la sensibilización. Una persona al azar está relatando algo y dice, bueno, pero es igual, en mi familia de mí no se acuerdan, y sigue. Para poder volver, repetir, en mi familia de mí no se acuerdan. Repetido. En mi familia de mí no se acuerdan. Se lo podemos hacer repetir 10, 15 veces hasta que la persona afloja esas resistencias de no sentir, y de a poquito va permeando y de a poquito se empieza a dar cuenta de lo que está diciendo. Empieza a caer en la cuenta de que le está pasando a ella, de que lo que está diciendo relata su experiencia y su vida. Y hasta se pueden habilitar emociones, o hasta se puede habilitar un darse cuenta. Ahora que me lo haces repetir, vos sabés que me doy cuenta que me duele un montón. Y ahí, como digo, se abre el tema, podemos continuar, no en el relato alienado, en el relato automático, sino en algo con sentido, algo que tiene, que le encuentra sentido, que tiene algo para trabajar detrás. Bueno, esa es la exageración y la repetición de gestos o frases. Después, el dibujo espontáneo emocional lo podemos usar también cuando hay desensibilización. No se olviden que estas son técnicas expresivas. Las usamos para que la persona pueda expresar con mayor amplitud, encontrar una manera quizá no verbal de conectar y poder sacar aquello que le está pasando por dentro y o no le encuentra las palabras porque nunca nadie lo acompañó o la acompañó a que vea, o porque lo ha desensibilizado. Entonces, el dibujo espontáneo emocional, vamos a leer un poquito de acá, dice, es una herramienta accesible y poderosa para explorar lo que no se puede verbalizar. Le pedimos al consultante, si tenemos a mano en el consultorio, en el lugar donde atendamos, algunos lápices de colores, podemos tener algunas hojas en blanco, o si estamos a distancia por videollamada, en su cuadernito, que la mayoría de los consultantes tienen su cuadernito de terapia, y si no lo tienen, les damos la idea de que lo tengan para que anoten sus cosas. Antes de la sesión pueden anotar de qué quieren hablar, durante la sesión pueden tomar nota de cosas que surgen. Que agarren su cuadernito y que expresen con garabatos, con algún dibujo, con flechas, con formas, qué estás sintiendo en este momento con esto que estamos trabajando. Aquello que la persona no logra verbalizar, quizá al pasarlo al grafismo, al pasarlo a líneas, ¿es una línea recta o es una línea curva? ¿Es una línea apretada haciendo fuerza o es una línea... Quizá algunas personas tengan más capacidad o más facilidad de conectar con esta técnica porque naturalmente tienen la sensibilidad de encontrar metáforas, de encontrarle formas a aquello que sienten, pero igual es una técnica que no tiene desperdicio para aplicar y para usar con cualquier tipo de consultante. Y luego, mirando lo que acaban de dibujar, quizás se dan cuenta de algo. ¿Esto te está pasando por dentro? ¿Qué opinas vos del dibujo que acabas de hacer? Y me parece que la verdad quise hacer algo, pero es un desastre. ¿Vos sentís que tenés un desastre adentro? Y ahí podemos empezar a trabajar con lo que la persona hizo, lo que opina acerca de lo que hizo, si está a gusto, si siente que le falta algo. Todo lo que podamos hablar y trabajar acerca del dibujo es una autoexpresión. No vamos a ver autoexpresión hoy, quizá lo veamos la clase que viene, y si no se los dejo abajo de las técnicas gestálticas, en el módulo creo que es 4.2, al final de todo hay 2, 3 paginitas que hablan de autoexpresión y se los voy a resumir muy resumido.
todo lo que hacemos y todo lo que decimos, ya sea que estemos hablando del florero que está allá o de la baldosa que está acá, todo es una autoexpresión. Podemos hablar del dibujo que acabo de hacer y lo que yo vaya a decir va a ser una autoexpresión. Va a ser algo que habla de lo que yo llevo dentro de mis categorías, de mis preocupaciones, de mi moral, de lo que para mí es importante. A menos que la persona esté repitiendo quizá introyectos o esté hablando desde las creencias limitantes, que eso lo vamos a ver probablemente llegando a septiembre, creencias limitantes en técnicas integrativas. A menos que la persona esté muy conectada con ideas que no le son propias, el resto de todas las cosas que alguien puede llegar a decir, hablando del programa que vieron ayer a la noche, nos sirve a nosotras como terapeutas para tomar eso como una autoexpresión y decir, mira, noté que señalás demasiado o señalaste varias veces la manera en que la gente se viste. ¿Te resulta importante a vos la ropa que vos te pones? Todo lo podemos usar para señalar aspectos del consultante que quizá necesita integrar. Bueno, dibujo espontáneo emocional es súper simple. Escenografía simbólica, presten atención a esto, es hermoso. También sirve para permitirle al consultante estimular a que empiece a encontrarle palabras a aquello que quizá está sintiendo y no logra verbalizar. Le vamos a pedir, esto se puede usar en muchas situaciones, ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando sobre una sensación que aparece y a la persona le está costando hablarla, encontrarle las palabras. Le decimos, bueno, vamos a hacer de cuenta que sos el director o la directora de una obra de teatro o de una película. Tenés que armar una escena. Vamos a trabajar con una escena primero. Si eso que estás sintiendo en este momento fuera el protagonista de la escena, es el personaje principal. Pero después nos ocupamos de eso. Si eso que vos sentís fuera el personaje principal, ¿qué escenario le pondrías? Sos el director de una película, ¿eh? Podés elegir lo que quieras. El escenario que le queda bien a esta emoción que estás sintiendo. ¿Se acuerdan de figura fondo, no es cierto? Le pedimos que nos describa el fondo. ¿Qué escenografía le pones a este personaje? Y la persona dice, siempre el aparece, y estaría en una selva. Estaría en una selva, esas películas de que se quedan en la selva y se hace de noche y empiezan a escuchar ruidos. Bueno, buenísimo. Y le pedimos a la persona que relate y si vemos que se engancha en el relato, podemos usar esto como una técnica proyectiva que vamos a ver después más adelante. Podemos usarlo como una técnica proyectiva. Bueno, ¿y qué ves? ¿Y qué hay? Y bueno, vos sos la emoción. Imagínate que podés crear un personaje que represente esa emoción que vos estás sintiendo. ¿Qué te imaginas? ¿Es un hombre, es una mujer, es un niño, es un anciano? ¿Qué ves? Y a veces las personas se enganchan en este armado de personaje y dicen, la tristeza que siento se parece a esos personajes de las películas que les cargan todo el equipaje y que va el héroe caminando adelante y hay un personaje atrás que se muestra alegre, pero en el fondo se nota que está súper sumiso, que siempre es el que se cae en los charcos, que siempre es el que le dan para llevar todo. Fíjense cómo la persona está logrando expresar lo que siente, proyectándolo en un personaje que diseñamos juntas. Jugamos a diseñar un personaje. Eso permite que la persona le ponga voz, identidad, situaciones a eso que está sintiendo dentro. Entonces, lo expresa, le da voz, le da personaje, le da identidad, lo valida. Después se puede seguir trabajando con eso. Podemos darle voz al personaje y decirle, bueno, a ver, quiero hablar con ese personaje que acabamos de crear. ¿Podemos? ¿Y cómo hacemos? Dice el consultante. Mira, vos le vas a prestar tu voz y tu cuerpo al personaje, pongamos que se llama Pepito. Bueno, vamos a prestarle, vos le vas a prestar la voz a Pepito.
Yo le quiero hacer unas preguntas. ¿Puede ser? Bueno, dale. Entonces, acompañamos a la persona a que se personifique y que responda siendo Pepito. Pepito, te trajimos acá. ¿Dónde estabas? Te agarramos, te trajimos y apareciste acá en la consulta conmigo. ¿De dónde te sacamos? Y yo estaba en el medio de la selva y estaba haciendo esto. Ajá, ¿y te gusta lo que haces? Empezamos a entrevistar a Pepito. Y no estamos entrevistando, no estamos haciendo algo loco. Le estamos permitiendo al Pepito que vive dentro de nuestro consultante que hable y que diga todo lo que tiene para decir. ¿Te gusta lo que haces? No, la verdad es que siempre me tienen y la verdad que yo no sé qué hacer porque si no hago esto no sé qué hacer. Es una maravilla porque le permitimos al consultante que en juego, jugando, porque estamos jugando a ser directoras de cine y ese personaje no soy yo. Pepito no soy yo. Hasta que la persona se empieza a dar cuenta que sí, que Pepito soy yo. Pepito es el consultante. Y a veces nos damos cuenta por las caras que ponen, abren los ojos como diciendo, mira lo que me estás haciendo decir. Cuando nos damos cuenta que ya está, que ya más o menos la persona se dio cuenta de lo que se tenía que dar cuenta, podemos volver. Bueno, vamos a devolverlo a Pepito. Muchas gracias por venir, Pepito. Te vamos a volver a llamar si te necesitamos la próxima vez. Espero que no estés justo en una situación incómoda, nos reímos un rato. Bueno, muchas gracias. La persona deja a Pepito y vuelve a tomar su propio self. Y ahí podemos hablar. ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué acabas de hacer? Y ahí tenemos una sesión en esta escenografía simbólica que después se terminó transformando en una técnica proyectiva que la voy a volver a explicar cuando lleguemos ahí, pero es esto que acabamos de hacer. Acá yo supongo que deben tener un montonazo de herramientas ya con todo esto que venimos hablando hasta ahora. Tienen todo en el PDF, si tienen alguna consulta me lo mandan por privado y si veo que es una consulta que se repite en varias de ustedes, después yo lo respondo en el grupo o lo hablamos la próxima clase, ¿sí? No se queden con ninguna duda, yo estoy tratando de ser exhaustiva en el para qué se usa, cómo se aplica y darles ejemplo de cómo sería un diálogo en consulta. Bueno, diálogo en fantasía. Acá van a encontrar varios diálogos en fantasía. Voy a tratar de resumirlo explicando la técnica, pero en el PDF lo repetí varias veces. Lo puse, sinceramente me equivoqué en ese sentido, lo puse 2 o 3 veces como si fueran cosas diferentes. Es lo mismo, es una sola cosa. El diálogo en fantasía es una variante expresiva que permite a la persona establecer un diálogo imaginario con una parte interna, figura simbólica o aspecto del cuerpo. No es lo que hicimos recién, lo que hicimos recién es una técnica expresiva en donde la persona le da voz a un solo personaje. El diálogo en fantasía se parece más a la silla vacía, ¿se acuerdan? En donde la persona dialoga con 2 aspectos que pueden ser opuestos, pueden ser polaridades o pueden ser dos aspectos que están luchando por imponerse en la personalidad, en el hacer de la persona. La persona entonces cierra los ojos o los tiene abiertos, si tiene facilidad para hacer esto con los ojos abiertos, y se imagina que tiene delante de sí uno de estos aspectos que estamos trabajando y se desprenden de la charla que tuvimos previamente con el consultante. No es que llega al consultorio y le decimos, cerrá los ojos, vamos a hacer una técnica. No, esto se enmarca en una consulta en donde primero hablamos, el consultante nos cuenta qué es lo que trajo a sesión, qué es lo que quiere trabajar. Nosotras le hacemos una devolución de lo que le hacemos intervenciones rogerianas, hasta que más o menos nos damos cuenta que llegamos a un punto sustancioso, que tiene sentido trabajar. A veces hay que trabajar un poquito en el diálogo para poder desarmar lo que el consultante trae y poder llegar a cuál es el tema que vamos a trabajar con técnicas, ¿sí? Bueno, diálogo en fantasía, le pedimos a la persona que le hable a ese aspecto suyo, que puede ser, por ejemplo, el que quiere dejar la carrera. Quiero dejar, porque no sé para qué voy a usar esto, porque son 6 años y la verdad es que yo no sé si tengo 6 años.
le habla a ese aspecto. Después ese aspecto le responde. Hacemos el cambio. ¿Sí? La persona suelta esa voz desde la que habló y toma la voz de este aspecto. Le permitimos que se exprese. Lo podemos entrevistar nosotras como terapeutas o podemos pedirle que el aspecto le responda al consultante que le acaba de hablar. Bueno, yo soy la que quiere dejar la carrera y la verdad es que mis motivos son este. Es una técnica expresiva. Le permitimos que se exprese. Podemos ir haciendo que haya un ida y vuelta, ¿sí? Hasta que sentimos que se han expresado las dos partes. Siempre buscamos que se llegue a una colaboración. No de manera rígida, porque a veces no se logra, pero a veces las partes hablando, escuchándose con sensatez, logramos que haya una unidad, una integración, que es la finalidad última de todo lo que hacemos como terapeutas holísticas. Otra técnica es repetir una frase que se parece un poquito a lo que habíamos visto en Focusing, que es una frase que la persona haya dicho, lo vimos recién en técnica supresiva, es lo mismo, solo que esta vez lo usamos como una técnica expresiva. El terapeuta le pide al consultante que repita la frase que acaba de decir o le ofrece una frase para explorar cómo se siente en su interior. Es para dejar que surja aquello que está tapado o que quizá pasa de largo. Pero aquí les voy a añadir algo diferente a lo que vimos en técnica supresiva. Obvio que pedirle a la persona que repita la frase que acaba de decir para entrar en conciencia de lo que acaba de decir, permite que surjan las emociones, que surjan las vivencias que tengan que surgir y eso es expresivo. Pero hay una técnica que no sé de dónde la saqué sinceramente, pero sirve muchísimo, que es el semáforo de frases. Esto sirve mucho con niños, quienes tengan hijos o quienes se animen a trabajar con niños que ya tengan cierto criterio personal, de 15 en adelante. Les vamos ofreciendo frases. Y como el juego del semáforo, nos van diciendo rojo, amarillo o verde, según si les resuena, si les hace sentido o no les hace sentido. Y podemos jugar a tirar algunas frases que sabemos que no van a enganchar ni de casualidad, como para ir testeando el semáforo a ver si estamos en sintonía con la persona. Mis amigos son lo mejor que me pasó. Verde. Bueno, yo preferiría que la escuela dure menos horas. Amarillo, porque extrañaría a mis amigos. Bueno, me encanta ir a estudiar. Rojo. Entonces, vamos entrando en el juego y después podemos meter alguna frase que se desprenda del trabajo que tenemos que hacer. Me cuesta aceptar cuando me equivoco, le decimos al consultante. Y en esa búsqueda de si es rojo, amarillo o verde, la persona lo tiene que testear. Tiene que testear a ver si coincide o no con lo que le pasa adentro. Amarillo. Bueno, me sale súper bien la tarea de historia. Rojo. Bueno, me da miedo cuando tengo que hablar en público. Verde nos pueden llegar a decir. Entonces vamos probando con frases que nosotras también vamos testeando, a ver si nos vamos acercando a nuestra hipótesis, a ver si logramos que el consultante o la consultante vaya conectando con estas partes que quizá no habían explorado ir por ahí. Con un juego súper simple y súper seguro, que es decir rojo, amarillo o verde. No le pedimos más compromiso que eso. Y quizá en alguno de estos idas y vueltas surge algo y nos podemos ir a continuar la terapia por eso que surgió. Y si se trunca el camino, porque de golpe desarmamos, se nos cierra el camino por eso que habíamos empezado a trabajar, tenemos siempre el recurso de decir, bueno, volvamos al semáforo y continuamos a donde habíamos dejado.
Es una estrategia de terapia súper divertida con las personas que se entregan un poco a esto del juego, ¿sí? Repetir una frase, la ronda, esto ya, bueno, la anterior implica un nivel más de compromiso, este también. La ronda, esperen que les quiero leer, que se los puedo explicar, pero así seguimos el material. Es una dinámica grupal, me fui a ronda grupal, ronda individual. La misma técnica puede adaptarse, bueno, la técnica grupal se puede adaptar a la técnica individual. Les voy a explicar las dos. Hacer la ronda, de alguna manera, es decirle en la cara a las personas que nos resultan significativas o que están involucradas en lo que nos está pasando, aquello que nos dimos cuenta o que sacamos como conclusión en la terapia. A veces no sirve darnos cuenta porque queda en el juego mental y me di cuenta que cuando hago esto hago lo otro. Perfecto. Y no termina de bajar a tierra, no termina de anclar en concreto, no termina de haber un cambio sentido. Entonces, una manera de empezar a pasar por el cuerpo, una manera de empezar a ser real aquello que la persona concluyó, sacó conclusión o se dio cuenta, es socializarlo. Socializarlo quiere decir ponerlo en sociedad, es hablarlo, decírselo directamente a varias personas. Como cuando tomamos una decisión, que vieron que a veces no se las decimos a nadie, y queda un poco ahí como en la nebulosa, y cuando lo empezamos a contar, que se lo contamos a nuestra pareja, se lo contamos a una amiga, después se lo contamos a alguien charlando en la carnicería, se lo contamos al carnicero, o se lo contamos a una mamá a la salida de la escuela, y lo empezamos a decir y se empieza a hacer más real. Bueno, esto es lo que busca esta técnica. Si estuviéramos trabajando en grupo, en un grupo terapéutico, le pedimos a la persona que pase al centro de la ronda y que mire a uno por uno y va girando y le va diciendo a uno por uno, mirándole a los ojos, la frase o la conclusión o el compromiso que la persona está trabajando. Cuando me enojo, me agredo a mí misma. Cuando me enojo, me agredo a mí misma. Cuando me enojo, me agredo a mí misma. Y ir testeándolo con las diferentes personas, ir diciéndolo, de alguna manera nos hace sentir menos ansiosas, más validadas, nos ayuda a sentirnos mejor con nosotras mismas, porque a veces nosotras somos mucho más juiciosas con nosotras mismas que el resto que nos escucha y nos sostiene y nos valida y no nos juzga. Entonces, en terapia de grupo, esa es la técnica de hacer la ronda. Y en terapia individual, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al consultante, supongamos que la frase es esta, me enoja cuando me juzgan. Vamos a usar esa frase. La persona se dio cuenta de eso y se da cuenta que está muy enojada con todo su entorno familiar. Todo su entorno familiar, algunos, es muy exagerado decir todos. Bueno, lo vamos a comprobar, porque en Gestalt comprobamos en la práctica, no nos pegamos en el tututú, en el verbalizar cosas. Le pedimos a la persona, esto es un trabajo en fantasía, las técnicas gestálticas vieron que hay muchas que se trabajan en la visualización, en la fantasía. Bueno, esto es una técnica en fantasía. Le pedimos a la consultante o al consultante que se imaginen que está sentada en una silla y hay una habitación con una puerta a su izquierda. Que se lo imagine, que hay una puerta en la pared de la izquierda y que por ahí va a entrar alguien. Entonces le decimos, ¿a quién es la primera persona a la que vos le querés decir que estás muy enojada por la manera en que te juzgan? A Pamela. Bueno, imagínate que entra Pamela por esa puerta. Mírala caminar. Se para delante tuyo. Te mira. ¿Qué tiene puesto Pamela? Esas preguntas de qué tiene puesto, cómo te mira, cómo está, qué te dice con la mirada, sirven para que la persona conecte con el ejercicio de visualización. Una vez que nos damos cuenta que la persona está viendo a Pamela, o a la persona a la que le quiere hablar, le decimos, bueno, decile directamente, decíselo. ¿Qué se lo digo a ella? Sí, decíselo a ella, la tenés enfrente. Pamela, me enoja un montón que me juzgues.
Y a veces la persona sigue hablando porque le surge de adentro lo que tenía para decir. Es una técnica expresiva, acuérdense. Le surge expresarse con Pamela. En lugar de hablar que le molesta a Pamela, se lo dice a Pamela directamente. Cuando termina decimos, bueno, imagínate que Pamela o esta persona se va por la derecha, sale por una puerta y por esa puerta de la izquierda entra y le podemos nombrar nosotros, alguna persona si conocemos, si ya nos ha hablado de su entorno familiar, de las personas involucradas en su día a día. Imagínate que entra tu pareja, te mira, decíselo, se lo dice, se va por la... Entra otra persona y podemos hacerle desfilar a todas las personas que a nosotros nos parezcan o preguntarle, ¿quién entra ahora por la puerta? Y yo veo que entra mi jefe. Bueno, entra, hacemos el trabajo con el jefe, se va. ¿Y ahora quién entra? Y la dejamos a la persona que autogestione quién entra, pero no que lo elija, sino que esas cosas surgen, brotan. Si la persona está conectada con la visualización, brota de adentro directamente. ¿Quién es la siguiente persona a quien necesita decirle? Y si nosotras creemos que tenemos que hacerle entrar a alguien de quien nos ha hablado, porque creemos que sería bastante jugoso y provechoso que se exprese con esa persona, también le invitamos a que entre. Cuando termina, la ayudamos a tomar conciencia, bueno, hoy es sábado, son las 3 de la tarde, estás haciendo una sesión de Gestalt, cuando abras los ojos vas a ver la cámara, me vas a ver a mí, recordar la habitación en la que estás, conéctate con los ruidos de la calle y cuando estés lista, abrís los ojos. Bueno, ahí termina la técnica y después seguimos hablando de lo que pasó. ¿De qué te diste cuenta? ¿Cómo te sentiste? O simplemente un preguntar, ¿cómo estás? Y la persona que nos cuente el trabajo que ya hizo, porque el trabajo no lo hacemos nosotras hablando, el trabajo es interno y vivencial, el trabajo está hecho. Lo que podemos hacer ahora es ampliar la conciencia de lo que acaba de pasar. Eso con la ronda en terapia individual. Quedan varias, vamos a acelerar un poco, la técnica del cómo haces para. Esta la conocen, en lugar de preguntar por qué. ¿Y por qué demoras las decisiones? ¿Y por qué? ¿Con qué lo relacionas del pasado? No, la mejor pregunta siempre y todos los tiempos va a ser, ¿cómo haces para demorarte siempre y hacer todo a último momento? ¿Cómo haces? Porque si no, ponemos la responsabilidad afuera, no, porque una vez mi mamá me dijo, no, porque una vez mi tía no me hizo, no, porque yo esto lo aprendí de niña. Si le preguntamos por qué, ayudamos a que la persona se deshaga de aquello que en realidad tiene que asumir. Entonces, si le preguntamos, ¿y cómo haces para entregar los trabajos a último momento siempre? Y la persona ahí se habilita a explorar y me autoconvenzo de que tengo tiempo. O me digo a mí misma que no pasa nada si lo entrego tarde. O me imagino, calculo mal los tiempos, calculo que me alcanza y después no me alcanza. Conectamos a la persona, le permitimos que se conecte con lo que está en su alcance transformar, su forma de pensar sobre sí misma, su gestión del tiempo. El cómo es maravilloso. ¿Cómo haces para? Entonces ahí le pedimos a la persona que se exprese, que busque qué es lo que está haciendo y que se haga cargo, porque la expresión, las técnicas expresivas, en último término, lo que tienen como objetivo es que la persona se pueda responsabilizar de lo que siente, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que desea, de lo que necesita. ¿Sí? Así que esa técnica es súper simple. Vamos a las avanzadas. Recuerden que las técnicas expresivas se mezclan y se funden con las técnicas integrativas. Las vamos a ver ahora, las técnicas integrativas, pero ustedes saben lo que son. Cuando vimos polaridades, la clase anterior, deben recordar que lo que buscamos es integrar aquellos aspectos que parecieran no poder convivir juntos dentro de una misma persona.
buscamos que sí lo puedan hacer, ¿sí? Soy esto y también soy lo otro. Puedo ser así y también puedo ser así. Puedo tener ganas y también puedo tener miedo. Pueden coexistir. Volvemos. Juego de la proyección. No es un juego en sí mismo, sino que es algo lúdico que a la persona le permite bajar los niveles de exigencia y depresión, no de depresión, sino de presionarse a sí misma, y poder explorarse en un ambiente seguro. Bueno, el juego de la proyección permite identificar aspectos negados de uno mismo. Identificar aspectos negados de uno mismo. Vamos a ver después, más adelante, técnica proyectiva en sí misma. Este juego, como técnica expresiva, consiste en aquello que me molesta de otra persona, aquello que critico, que señalo de otra persona, lo actúo. Aquello que me molesta afuera siempre tiene que ver con algo que me molesta adentro o que no tolero adentro. Si la otra persona chupa medias y va y le cuenta al jefe todas las cosas buenas que hizo y yo no me animo, me molesta que el otro ventila todos sus logros y pareciera que es súper soberbio o soberbia. Y capaz que lo que me molesta es que a mí también me gustaría ser un poquito así. Capaz que a mí también me gustaría ir y hablarle a mi jefe de mis logros, de las cosas que conseguí hoy en mi trabajo. Entonces, permitiéndole a la persona convertirse en su compañera de trabajo por un ratito, habilitamos a que la persona experimente, vivencie cómo es ser un poquito soberbia, cómo es ser un poquito de darse a sí misma los laureles y no permanecer en esta creencia quizá limitante de no, si no me lo señala el otro, no, yo no voy a ir a hacer alarde de mis cosas. A veces hay creencias que no nos permitan vivenciar todos los aspectos del ser, ¿sí? Esto es un ejemplo, no les digo que se reduce solamente a casos de soberbia y reconocimiento. Es un ejemplo que les pongo para que vean cómo se pone en práctica la técnica. Le pedimos que se convierta en la compañera de trabajo. ¿Qué te parece si estos 5 minutos de sesión que siguen los haces, pero los haces como si vos fueras tu compañera de trabajo? Supongamos que se llama Débora. Sos Débora. Contame entonces, por favor, cómo fue tu día de ayer siendo Débora. Entonces, capaz que no entiende mucho el consultante cuál es la utilidad de esto que le estoy pidiendo, pero bueno, no le cuesta demasiado. Y actuando, jugando, experimentando, la persona empieza a habilitarse a sí misma a ser un poquito de esa manera. Lo integra en la vivencia, en la experiencia, no solamente en la conclusión racional de a mí me parece que a vos te gustaría ser un poquito como Débora. Se lo digo al consultante y me baja todas las persianas porque no, eso no está permitido. Listo, no sirvió de nada que se lo digamos. Pero tenemos que permitir experimentar. Sin anticiparle, a mí me parece que vos querés ser Débora. No se lo anticipamos, se lo permitimos vivenciar. Cuestión que la persona no me levante todas las resistencias. Y después le podemos preguntar, ¿qué te diste cuenta? ¿Te parece ahora que quizá algo de todo esto que es Débora a vos te puede servir? No te transformes en Débora, pero puedes tomar lo que a vos te sirve. Y ahí la persona lo puede integrar con un poquito más de amabilidad y sin ponerse en alerta de estoy por hacer algo que no me resulta aceptable. Bueno, juego de la antítesis dice, invita a explorar el polo opuesto de un comportamiento habitual liberando energía reprimida. Es parecido a lo que acabamos de ver en el juego de la proyección, solo que esta vez no tenemos un aspecto proyectado que identificamos afuera. En el juego de la proyección la persona viene quejándose del vecino, de la compañera, de lo otro, por qué hace, que los que tienen, que los que no tienen, que los que se ponen pollera corta, que los que salen a la noche. Ahí nos damos cuenta que hay
una animosidad con el otro que hace algo diferente. En el juego de la proyección podemos acompañar a que la persona reintroyecte, integre aquello que proyecta. En el juego de la antítesis, la persona no viene diciendo, quejándose, proyectando, sino que simplemente no tiene habilitada la actitud que necesita en este momento. Porque es una persona hipermoral, porque es una persona hipersensata y no se permite quedarse callada cuando algo le molesta. No, porque yo tengo que decir lo que opino, porque la sensatez ante todo. Entonces podemos pedirle a la persona que, a ver, ¿y qué es lo opuesto a la sensatez? Y lo opuesto a la sensatez es la hipocresía. Bueno, vamos a jugar a hacer estos 5 minutos. Te pido que me cuentes cómo fue tu camino de tu casa hasta el consultorio siendo hipócrita. A ver, ¿cómo es ser hipócrita? Y en ese juego quizá la persona se anima a habilitarse algunos aspectos que le sirven y no los estaba tomando por la etiqueta de hipócrita. ¿Entiende? Es maravilloso esto. Jugamos a que la persona, le pedimos que juegue a encarnar aquello que tanto rechaza, como un juego inofensivo, y capaz que termina después dándose cuenta que no le caía tan mal, porque al final no está tan mal ser así. No soy tan mala como me imaginaba que iba a ser. No era tan desagradable como me imaginaba que iba a ser. Y le permitimos a la persona integrar un aspecto, no quizá transformarse en hipócrita y ser mala persona, sino que quizá la persona llamaba a ser hipócrita a guardarse un comentario inconveniente. Y llamaba a eso ser hipócrita. Entonces habilitamos que también puede ser lo otro, la persona. Bueno, y los asuntos pendientes, esto tiene mucho de lo que venimos hablando hasta ahora, de imaginarme que tengo frente a alguna persona y hablarle o decirle algo. Bueno, esa misma técnica de imaginarme que tengo frente a la persona en cuestión, pero aplicado a un asunto pendiente. Alguien de quien no me pude despedir, alguien con quien tuve una discusión y no puedo parar de repetir esa discusión en mi cabeza, entonces necesito cerrar este asunto, necesito decirle de pe a pa todo lo que pienso a esa persona. Bueno, lo podemos trabajar en una técnica de visualización. Me imagino que tengo a la persona delante, le pido a mi consultante que se imagine que tiene a esa persona delante y que le diga todo lo que tiene para decirle. Puede ser un familiar fallecido, puede ser una expareja, puede ser un embarazo perdido, puede ser una mascota, puede ser alguien que conoció en un viaje y quedó flasheada y necesita volver a conectar con esa persona aunque sea en fantasía. Puede ser el proyecto que empezó y que nunca terminó. No tienen que ser personas. Le pueden hablar a un proyecto, le pueden hablar a Dios, le pueden hablar a Jesús, le pueden hablar a la casa de su infancia, le pueden hablar a un juguete de cuando eran niñas, le pueden hablar a cualquier cosa, le pueden hablar y a cualquier ser vivo. Sean creativas con esto en su aplicación porque tiene una versatilidad hermosa. Técnicas expresivas. Y ahora vamos a las técnicas integrativas, que las van a notar todas conocidas, porque ya mucha técnica no queda, ya más o menos conocimos mucho de lo que hay. Ahora lo que queda es ser creativas con esto. Las técnicas integrativas en terapia Gestalt buscan reunificar aspectos escindidos, polaridades internas o partes del self en conflicto. Facilitan la recuperación de lo que fue rechazado, la apropiación de partes alienadas y la posibilidad de vivir con más coherencia interna. Y ya lo vimos un montón de estas técnicas hasta ahora en esta clase. Solo que, como yo les decía, no hay real separación entre las técnicas. Las vimos como expresivas y fíjense que terminaron siendo también integrativas. Bueno, vamos con la última tirada de técnicas. Tenemos cuento integrador o uso de metáforas, integración senso-perceptiva, esta como las más simples de aplicar, danza de los opuestos, role-playing de partes internas o diálogo de opuestos que ya lo vimos, este está repetido, trabajo con sueños, que este es hermoso,
integración de roles externos o drama terapéutico, ritmo de contacto y retirada, fantasía dirigida proyectiva, que les voy a dar un ejemplo con la fantasía dirigida de ser una flor. Después tienen fantasías dirigidas en un anexo de fantasías dirigidas. Aquí vamos a ver una fantasía dirigida proyectiva, que cuando lleguemos les voy a contar qué es. Juego de la proyección fue... no, acá, chicas, repetí. No, este no va, hasta acá. Esto es lo último que vamos a ver de técnicas integrativas, porque esta filmina es repetida, ¿sí? Es repetida de expresiva. Estas son las técnicas integrativas. Tomo un poquito de agua y arrancamos, y ya esto es lo último que tenemos hoy con técnicas gestálticas. Bueno, cuento integrador o uso de metáforas. Les debe haber pasado más de una vez que están escuchando a alguien y se les viene un refrán popular, un cuento, estos cuentos chinos que tienen, o japoneses que tienen metáforas o que tienen algún tipo de enseñanza detrás. Osho tiene muchísimos cuentos, o bueno, podemos ir a los cuentos populares o a los refranes populares, no hace falta haber leído demasiado. Es algo que actúa en nuestro inconsciente colectivo. Un cuento integrador o un uso de metáforas es, le contamos a la persona, le permitimos, le ofrecemos, le regalamos un cuento o una metáfora o una moraleja en donde nosotros creemos que la persona se puede ver reflejada. Si la persona quizás no está logrando enganchar con el aprendizaje que tiene que enganchar o lo ve como si fuera algo que le está pasando a ella, solamente le podemos decir, mira, hay un cuento que dice, capaz que lo conoces, que había una vez un maestro que le contamos la metáfora, le contamos el cuento y después trabajamos en conjunto con el consultante cómo el cuento se puede aplicar a lo que le está pasando. Le puse una estrella porque es básico, porque no tiene mucha utilidad ni versatilidad, y tenemos que conocer refranes, cuentos, ¿sí? A veces sirve, a veces es útil como para enmarcar, enfocar, encontrar la estrategia de lo que vamos a trabajar, pero no siempre sirve como la técnica en sí misma que va a lograr el cambio en el consultante. Es un recurso más para llevar la sesión. Integración sensoperceptiva, esto es el diálogo de opuestos que habíamos hecho, que es muy mental, hablar uno, hablar el otro, le doy voz a uno, le doy voz al otro, llevado a lo sensoperceptivo. Por ejemplo, decimos, con esta mano voy a representar mis ganas de irme de viaje a la montaña. Les voy a dar algo súper simple para no enroscarnos. Irme a la montaña. Y con esta mano, acá tengo mis ganas de irme a las cataratas del Iguazú. ¿Sí? Me voy de viaje a un lugar, me voy de viaje a otro lugar. Y no conviven, no están pudiendo convivir, no estoy logrando que haya una integración de las dos. Entonces, con esta mano puedo buscar algo rugoso, una piedra o algo que represente irme a la montaña. Busco algo en la habitación, digo, bueno, acá tengo esta maceta que es rugosa, me hace acordar a la montaña, es fría, bueno, con esta mano voy a estar en contacto, agarro y toco la maceta. Y las cataratas quizá es algo mucho más caluroso, es mucho más húmedo, no sé, encuentro algo que me ayude a representar las cataratas. Y a través de lo sensoperceptivo me voy conectando de qué me da más placer, con cuál me siento más cómoda, pero asociando la representación interna con aquello que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y a través de lo sensoperceptivo podemos también lograr que la persona tome una decisión o podemos lograr sentir los dos al mismo tiempo, y esto quizá no con montaña y cataratas, pero podemos a través del tocar las dos texturas al mismo tiempo, transmitirle a la persona que podemos sentir dos emociones quizá opuestas al mismo tiempo. Tengo ganas y tengo miedo. Lo puedo sentir al mismo tiempo. Hacemos que la persona sienta las dos texturas al mismo tiempo
y que se dé cuenta que pueden convivir. Puedo sentir ganas y miedo. Puedo sentir desagrado, pero a la vez sentirme impulsada a vincularme con tal persona. Pueden convivir. Y esa es la integración sensoperceptiva, que yo lo usaría hasta ahí, integrando aspectos que quizá creemos que no pueden coexistir y sí pueden coexistir. La danza de los opuestos es un abordaje corporal para sentir las tensiones internas desde el movimiento. Es lo mismo que acabamos de hacer, pero llevado al movimiento. Las ganas que tenés de ir, ¿cómo lo expresas corporalmente? Esto es para personas que se animan a la expresión corporal, porque se tienen que parar de la silla y tienen que empezar a moverse. Entonces, las ganas de ir las puedo sentir así. Siento que me expando, siento que me elevo, me siento expansiva y grande y enorme cuando siento que tengo ganas de ir. Ajá, y el miedo a que no salga bien, ¿cómo lo sentís? Y el miedo lo siento como necesidad de enrollarme. El miedo es una necesidad de enrollarme. La persona identifica eso, no se lo decimos nosotras. La persona identifica que una alternativa la vive de una manera y otra alternativa, su cuerpo, su sentir, lo manifiesta de otra manera. Y le pedimos que pase de una a otra, de una a otra, física y corporalmente. Y en el medio, si le va surgiendo otro movimiento, que lo haga. Le permitimos a la persona que explore qué necesita, cómo necesita moverse su cuerpo en ese momento. Y quizá termina moviéndose de una manera ondulante, en donde se expande, se contrae, se expande, se contrae, y termina unificando ambas, miedo y ganas, en un solo movimiento dinámico. O quizá termina siendo un tercer movimiento que surge de la unión de los dos anteriores, de la integración de los dos anteriores, y la persona descubre que hay una tercera alternativa que no estaba teniendo en cuenta. Y si encuentra ese movimiento, le pedimos que busque cuál es la sensación. ¿Cómo abordaría esta problemática que tiene si lo abordara desde este movimiento que está haciendo? Y la persona puede descubrir ahí una tercera alternativa, una integración. Acuérdense que estamos en técnicas integrativas a través del movimiento corporal. Role-playing, otra técnica. Role-playing de partes internas. Diálogo de opuestos, ya lo vimos. Esto está repetido porque lo vimos como una técnica expresiva y ahora nos damos cuenta que en realidad sirve para integrar esas partes que parecía que eran opuestas y resulta que tienen un montón de puntos en común. Las dos, por ejemplo, ponemos a dialogar las ganas de ir y el miedo, y las dos nos damos cuenta en el diálogo que tienen como objetivo que la persona se sienta plena y pueda ir, pero que no la pase mal. Nos dimos cuenta que las dos aparecían con un mismo objetivo. Entonces alineamos a las dos partes en conflicto detrás de un mismo objetivo y logran colaborar. No hay manera de que yo les dé un ejemplo porque es algo que pasa por la experiencia. Es algo que la persona vive dentro y después el consultante le cuenta las migas, ¿no es cierto? Le cuenta el souvenir, le cuenta a él, sí, me pasó esto. Lo importante es lo que pasa por dentro. Eso, como terapeutas, chicas, nos vamos a quedar con las ganas y con las dudas porque es toda una experiencia interna que a veces no tiene palabras. Lo vemos a través de gestos, lo vemos a través de suspiros, lo vemos a través de una sonrisa que se ilumina en la cara de la persona, ¿sí? No tenemos que saberlo todo. No indaguen, no agoten al consultante, dejen que cuente solo lo que necesite contar, ¿sí? Trabajo con sueños. Este lo vamos a unificar con fantasía dirigida proyectiva, porque el trabajo con sueños, es más, yo no sé si puse trabajo con cuentos, acá en la filmina, en la presentación, hay una parte que es trabajo con cuentos en el PDF, que es lo mismo que trabajo con sueños,
Y es lo mismo que fantasía dirigida proyectiva. El eje de este tipo de trabajos integrativos es relatar algo que puede ser un sueño que tuve, puede ser un cuento que me acuerdo, un cuento popular, Caperucita, los tres chanchitos, el patito feo, cualquier cosa que la persona tenga ganas de relatar, o puede ser que inventemos algo, como por ejemplo, soy una flor. Las tres técnicas comparten esto del hablar sobre algo que no soy yo en primera persona y en presente. Ahora vamos a ir una por una, dando un pequeño ejemplo, pero lo que logramos con esto es que la persona le dé voz en primera persona y en presente a aspectos que no tiene integrados ni reconocidos, ¿sí? Los sueños, en particular, son todas expresiones de la persona. Lo que yo sueño es una mega expresión mía. Si veo que viene un auto y se choca contra una columna, soy el auto y soy la columna. Son aspectos míos que se representan en un auto y una columna, pero son aspectos míos. Es una visión de mi interior el sueño. Si sueño que baja un pájaro y se lleva una flor y después viene una tormenta, soy el pájaro, soy la flor y soy la tormenta. ¿Sí? No hay listas de significados. Si sueño con un pájaro significa esto, si sueño con agua significa lo otro. No tenemos listas de significados, por lo menos en Gestalt, ¿sí? La forma gestáltica de trabajar con los sueños es: le pedimos a la persona que nos cuente el sueño primero, para que nos lo cuente, para que se lo saque de encima, y después vamos tomando elementos del sueño. Y le decimos, bueno, a ver, contame el sueño otra vez, pero desde el punto de vista de la nube, que aparece y tapa la luna. Una vez trabajé hace muy poquito, por eso me viene este ejemplo, una consultante que me estaba contando un sueño de un apocalipsis zombie. Con toda la vergüenza del mundo, tuvimos que trabajar la vergüenza. Qué tonto soñar con un apocalipsis zombie. Bueno, no es tonto. Salieron conclusiones que ni se imaginan del trabajo con el sueño de los zombies. Entonces, sos la nube que tapa la luna. Contame la historia desde ahí. ¿Qué ves vos desde ahí arriba? Entonces la persona dice, soy una nube oscura, densa, es oscura, es densa. Vengo a tapar la luna, que es lo único que estaba iluminando la tierra. Vine a tapar la luz. Veo hacia abajo y veo zombies que han poblado la tierra. Y veo algunas personas desesperadas queriendo ponerse a salvo. Y a mí desde acá arriba, sinceramente, no me importa, porque yo soy una nube. A mí lo que pasa en la Tierra no me interesa. Es más, entro y salgo, tapo la luna, destapo la luna, y no me interesa. Eso dice la nube, por ejemplo. Fíjense que todo eso es un aspecto de la persona. Va, viene, ve el sufrimiento de otros y no le interesa. Es muy importante poder habitar, darle voz, porque la persona se escucha decir, lo habita, lo vivencia. Y la persona también es el zombie. Es más, bueno, muy bien. Ahora contame el sueño siendo un zombie. Le damos tiempo que la persona entre en la conciencia de que ahora es un zombie y cuenta, soy un zombie, no me importa absolutamente nada, lo único que tengo es un impulso agresivo y violento de ir y comer. Necesito comer gente, me alimento de gente y no puedo parar de caminar y de buscar gente, no siento nada, no necesito nada más que consumir gente. No hubiéramos llegado jamás a esa conclusión hablando de manera lineal. Ahora, con una técnica expresiva, la persona permite sacar de adentro suyo aspectos que la conforman y que estaban en tensión, porque por algo se manifestaron en un sueño, necesitaban salir. Entonces le damos salida a todo eso y después podemos sacar conclusiones, podemos preguntarle, bueno, ¿cuál es el personaje que más cómoda te sentiste? ¿Cuál es el personaje que menos cómoda te sentiste?
¿Te sentiste de la misma manera alguna vez en la vida del día a día? ¿Con quién? ¿Y qué haces cuando te sentís así? Entonces, habilitamos todos esos aspectos que acompañan a la persona en el día a día, pero no se había animado a verlos y a reconocerlos. Ese es el trabajo con sueños. Se los expliqué súper cortito, pero pueden hacer terapias enteras trabajando con sueños. Vamos a ir al trabajo con cuentos, que no está acá en la filmina, pero sí está en el PDF. Es lo mismo que les acabo de contar, solo que en lugar de relatar un sueño, relatan un cuento. Le pedimos a la persona que elija el cuento que más le guste. Puede elegir, no sé, Los Tres Chanchitos. Bueno, contame Los Tres Chanchitos. Relata Los Tres Chanchitos y después le pedimos que cuente la historia desde la casita de paja, la casita número 1. Entonces la persona tiene que decir, soy una casita, soy súper endeble, no me dedicaron tiempo, no soy resistente, la verdad es que dudo poder resistir, hasta un viento me tumba. Y la persona empieza a darse cuenta que está diciendo que un viento la tumba, que no es resistente, que no le dedicaron tiempo. Mirá de cosas que pueden surgir trabajando con la casita de Los Tres Chanchitos. O sea, guárdense la técnica del trabajo con cuentos, porque es una de las más espectaculares junto con la silla vacía de la terapia gestáltica. Vamos a la fantasía dirigida proyectiva de ser una flor, porque es muy similar, solo que esta vez imaginamos, le pedimos al consultante, a la consultante que se imagine que es una flor. Podemos pedirle que se imagine que es cualquier cosa, un animal, un árbol, una roca. Hay una técnica específica que tiene que ver con imaginarse que es una flor, porque la flor de alguna manera en el inconsciente representa aquello que es nuestro fruto, nuestros logros, lo que entregamos al mundo, lo que resulta valioso. Entonces, bueno, no por nada se elige que sea una flor. Y le preguntamos, ¿a dónde estás? ¿A dónde te ves? Siendo flor, mirate a tu alrededor. ¿Dónde estás? ¿En un campo, en un bosque, en un jardín? Estoy en el jardín de una casa. Bien, ¿qué ves a tu alrededor? Y vamos guiando a la persona a que vaya conectando con lo que hay a su alrededor. Le preguntamos sobre sus vínculos con el resto de las plantas que hay alrededor, cómo se lleva con su entorno, quién la cuida, cómo se lleva con el jardinero la riega o no la riega. Y esto se puede extender hasta que la persona termine diciendo que se siente que es la mejor de todo el jardín y está enojada porque quería estar en el medio y la pusieron en una esquina. Fíjense que en juego, jugando, la persona se habilita y después se da cuenta, se habilita a expresar que capaz que la persona siente que se merece más protagonismo. Y lo dice hablando de ser una flor. Es una técnica hermosa, está mejor explicada en el PDF. Yo se las quería mencionar para ligarlas con estas otras dos que vimos recién porque es muy similar, es una técnica proyectiva, porque sueños y cuentos también, porque tomamos un elemento externo a la persona, entre muchas comillas, en el que la persona se puede proyectar. Puede hablar de la flor, puede hablar del cuento y puede hablar del sueño, proyectando su interior, pero de manera segura, porque está hablando de la casa de Los Tres Chanchitos. ¿Sí? Es una técnica proyectiva. Integración de roles externos, que es drama terapéutico. Trabajar partes negadas a través de la representación con otras personas. Esto es una técnica de grupo, porque necesitamos que otras personas puedan hacernos de partener. Es un poquito lo que se hace en constelaciones familiares. Le pedimos a una persona que adopte determinado rol, que haga de mi mamá, y yo hago de yo. Entonces actúo y la persona me responde. Y después cambiamos roles. Ahora yo soy mi madre y le permito a la persona que haga de yo, de hija. Y la terapia no consiste en lo que la otra persona pueda hacer, sino en yo permitirme ser aquella persona en la que estoy entrando en conflicto.
ya lo vimos en otra técnica anterior, solo que esto, bueno, es una técnica actuada, representada, sobre todo si estamos trabajando con grupos de personas que van a poder trabajar con grupos de desarrollo personal, proponiéndoles ejercicios proyectivos de visualización, trabajo de escritura terapéutica. Por eso incluyo técnicas grupales ahora en esta. Y vamos con la última, que es el ritmo de contacto y retirada. Les debe haber pasado si atienden personas, o lo deben haber registrado en ustedes mismas también. A veces necesitamos irnos, a veces la cabeza se nos va, o porque vimos pasar un pajarito por la ventana y nos resultó muy interesante, o como vimos en el ejemplo de handling, de focusing, la consultante de golpe siente interés por el avión, que estuvo toda la sesión ahí detrás de handling, y la cabeza a veces se nos va a la música que está sonando. Bueno, son pequeñas pausas, necesitamos ir para poder volver. Si esto ocurre, acompañamos a la persona a donde está yendo su atención para poder después regresar. Son estas retiradas que necesitamos para ir a tomar aire, ir a tomar oxígeno en la atención y poder regresar. Esa es una forma de explicar contacto y retirada. Otra forma de explicar contacto y retirada es con la técnica del ir y venir, que la deben haber escuchado varias veces ya. Esto es lo último que vamos a ver hoy. La técnica del ir y venir se usa cuando tenemos recursos que necesitamos ahora en otro tiempo o en otro lugar. A veces las personas relatan eventos del pasado. Ay, cuando era joven, tenía el mueble lleno de perfumes y tenía la ropa impecable en el placar. ¿Qué está necesitando ahora la persona que la cabeza le muestre, que se muestra a sí misma esa imagen? Entonces le decimos, bueno, vamos, a ver, mostrarme cómo era. La acompañamos a que vaya, que se retire del presente y que se conecte con ese entonces. Bueno, contame, estás en tu habitación. ¿Cómo es tu habitación? Ay, mi habitación era un chiche. Tenía la cama siempre hecha, le pedimos que lo hable en persona, en presente y en primera persona. Tengo la cama siempre hecha, tengo un mueble con todos los perfumes y elijo cada día cuál me quiero poner. En el placar, la ropa impecable, la verdad es que yo me siento y ahí empezamos a buscar. ¿Y cómo te sentís? ¿Y qué pensás de vos misma? Ay, yo la verdad es que siento que tengo la vida por delante. Bien, la persona está necesitando eso que sintió en ese momento. Vení al presente ahora. ¿Qué sentís en el presente? No, y yo siento que la verdad me queda menos tiempo. ¿Y cómo es esa sensación? Es así, así, así. Bueno, vamos al pasado, a tu habitación. Volví a conectarte con eso. ¿Sentís que tenés la vida por delante? Sí, y le hacemos que vea sus perfumes, que vea su ropa, que se imagine qué ropa se pondría, a dónde iría, con quién se encuentra. La hacemos habitar, que se conecte, que habite y que vivencie ese pasado que necesita. Y la traemos al presente. Bueno, estás acá en el presente, la hacemos que se conecte con lo que está viviendo ahora, que recuerde cómo es su día, qué va a hacer cuando salga de la sesión, y nos vamos al pasado de vuelta. Vamos, venimos, conectándonos con aquello que la persona necesita sentir en el presente. Y de tanto ir y venir, va a llegar un momento que la persona va a llegar al presente y va a decir, me siento bien. Se conectó, es como ir y traer baldes de agua. Vamos a la fuente, traemos un balde de agua. Vamos a la fuente, traemos un balde de agua. Y le enseñamos al consultante que cuando necesita algo y se lo muestra, porque en el pasado lo tuvo, puede ir y conectarse con ese pasado un ratito. Y no es una evasión del presente, es un recurso para ir a buscar aquel entonces lo que necesito en este presente y traerlo. Y yo les aseguro que la persona se va a sentir mejor. Técnicas gestálticas, es muy hermoso trabajar de esta manera vivencial.
recuerden lo que habíamos visto antes de empezar. La Gestalt se vive. Y tuvieron un ejemplo, muchos ejemplos, de cómo es la dinámica vivencial de la Gestalt. Si bien tenemos mucho de hablado también, mucho de diálogo, de ir viendo dónde están las proyecciones de las personas, trabajar con diálogos, con expresarse, tenemos mucho de vivencia también. Así que bueno, nos vamos a encontrar prontito en la clase de demostración de técnicas gestálticas. Probablemente vean esta clase grabada después, así que si tienen algún tipo de duda, consulta, como les digo siempre, me lo hacen llegar por privado o lo pueden comentar en el grupo si quieren también, si es algo referido a la teoría. Y si llegamos a tiempo a resolver las consultas en la próxima clase en vivo, lo hacemos por ahí y si no, lo hacemos por el grupo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.